Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fútbol Base 10. En esta ocasión tenemos como invitado a Cristian Aleza. Muy buenas, Cristian, un placer tenerte aquí en el podcast. ¿Qué tal, Nico? Gracias por la invitación. Nada, para nosotros es una pasada tener a Cristian. Lo seguimos por redes, sabemos de sus inquietudes, de sus conocimientos. Es una persona muy formada, ha tenido varias experiencias. Vamos a describir un poco su currículum. Cristian es entrenador de fútbol UEFA Pro, exponente y formador. Ha dirigido como director metodológico diferentes academias y clubes, tanto en Estados Unidos, Chile, Egipto, Bangladesh. También ha ejercido como head coach en la Academy International Campus del Fútbol Club Barcelona. Y nada, sin más demora, empezamos ya con el episodio, que seguro que los oyentes lo disfrutan un montón. Nada, Cristian, para empezar, primera pregunta obligada: ¿quién es Cristian? ¿De dónde nace esa pasión, ese amor por el fútbol y esos inicios en el banquillo? Bueno, pues prácticamente como todas las personas, ¿verdad? Uniéndonos a nivel de juego como jugador en etapas iniciales, pues hay personas que han ido más a nivel sectorizado de fútbol en alto rendimiento, hay otros a nivel más semiprofesional, y ahí he estado un poco a caballo entre ese sector juvenil y ya la regional preferente y la tercera división. ¿Cómo empezó mi inquietud? Pues verdaderamente los últimos años como futbolista, la verdad que me interesaba mucho en qué acontecía en el juego, y eso pues me produjo también pues informarme sobre los cursos de entrenador, esa pasión por empezar primero, como prácticamente todas las personas, entrenando a fútbol formativo en diferentes categorías. He pasado de sub-10 a sub-19 por distintos clubes de mi región, de Aragón, de Zaragoza, precisamente, y a partir de ahí, pues explayándonos, intentando también formarnos de otros entrenadores, sobre todo también realizando diversas formaciones externas, aparte del curso de entrenador, y todo esto pues fue desencadenando ya proceso a nivel más complejo. Fenomenal, Cristian. Como siempre decimos, la autoformación y el aprender de otras personas, otros profesionales, el poder visitarlos, ver cómo trabajan, que nos cuenten sus experiencias, siempre nos va a ayudar a crecer tanto personal como profesionalmente. Fenomenal. Nada, cuéntanos un poquito de esas experiencias internacionales para la gente que a lo mejor tenga esas inquietudes de poder viajar al extranjero, de poder trabajar fuera, más o menos cómo fue esa primera vivencia, cómo has ido llevándolo, tus experiencias, cómo han sido. Bueno, pues creo que esto al final es un proceso no buscado. Tú, pues yo en mi caso, pues eh, salí de la zona de confort, salí de mi zona de entrenamiento habitual, que era Zaragoza, me desarrollé, y le doy muchas gracias también a Barcelona por la oportunidad de un poco de interesarme por otro tipo de metodología, por otro tipo de visión del juego. Y ahí pues se me abrió el mundo a nivel de una oportunidad que la Academia del Barcelona, a nivel de campus externos, pues se me brindó, viajando primero a Canadá, a Vancouver precisamente, pues ahí realizando las funciones como entrenador en un campus internacional. Esto fue desencadenando otros procesos vinculados a nivel de una academia de Egipto, pues que se puso en contacto conmigo para establecer un estilo a nivel de aprendizaje activo del jugador en relación con el balón, con esa metodología que a España se le caracteriza por esa relación del balón y ese aprender a ser lo más inteligente posible dentro de la oposición que se presente. Y en Egipto, pues ahí se me dio la oportunidad pues, de establecer una metodología propia, formar entrenadores, mejor dicho, desaprender esa función que tenían del juego de esos entrenadores, y todo esto pues fue desencadenando más procesos. Una segunda experiencia en Barcelona a nivel de Estados Unidos, diferentes viajes a Chile, diferentes viajes a Palestina, Bangladesh, a Estados Unidos, etcétera, etcétera, y siguiendo también con formaciones online, prácticamente casi obligadas por el confinamiento y por ese periplo de que hay restricciones a nivel de viaje, y totalmente inacabadas estas funciones,
porque una oportunidad abre otra y esto es el proceso del entrenador al final. Así es. Y como curiosidad que me surge, cuando a lo mejor llegas a un país nuevo, cultura diferente, hábitos diferentes, metodologías diferentes, y a lo mejor presentas esa metodología que es más novedosa para los entrenadores, al final tienes que presentar esa metodología nueva, pero también deberás adaptarte un poco al contexto. Normalmente puede surgir el conflicto con algún formador, algún entrenador. ¿Cómo puedes afrontar ese tipo de problemas? Sí, tú tienes que tener tu ideología, tu sensibilidad de cara al juego, de presentar un estilo en cuanto a entrenamiento, en cuanto a pedagogía y en cuanto a formas didácticas, pero es totalmente consecuente con la cultura y con la adaptabilidad de ese país de entendimiento, no solamente deportivo, sino a nivel social. Claro, he estado en países musulmanes, hay consecuencias en cuanto a tema de rezos, etcétera, te tienes que adaptar a todo tipo de sucesos que van ocurriendo, igualmente a otros países como Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y lo primero, pues teniendo esa, diríamos, receptibilidad por parte del entrenador, de saber realmente que vienes a ayudar, vienes a compartir. Ellos tienen que estar totalmente adaptados al cambio, a ese proceso de que le va a hacer mejor. Por supuesto, luego va a desechar lo que es útil y lo que no es útil. Nosotros simplemente estamos para compartir. Y sí, a partir de estas consecuencias también, pues es ver el perfil de jugador que tienes, esas experiencias que tienen, esos hábitos que tienen, llevarlos luego a esa metodología activa, porque no solamente son reproductores del juego, ellos pues sabemos que prácticamente muchos países tienen esa metodología basada en que la comprensión del juego es una utopía, es una representación que el medio de juego pues lo tienen como una finalidad, no tienen esa significación en cuanto a lo que sucede en las relaciones de oposición y de colaboración, y llevarlos poco a poco, tener esa paciencia, esos plazos y teniendo esas formas didácticas que realmente impacten en el jugador desde realmente cómo son, a qué están preparados y a dónde podemos llegar con los estímulos. Así es, ese aprendizaje significativo, que el jugador entienda el porqué, el cómo, el cuándo, fenomenal. Vale, Cristian, y entrando un poco más en lo que es materia metodológica, ¿cuál crees que es, ya nos has dado unas pinceladas, pero cuál crees que es la metodología que puede ser más adecuada para que ese proceso formativo del jugador sea lo más significativo posible y el jugador, por decirlo de alguna manera, sea un poco más esponja y pueda evolucionar de una manera más óptima? Bueno, realmente todo es complejo. El juego es complejo, la estructura del ser humano es compleja, hay personas que van a aprender más a partir de repeticiones, hay otras personas ya que a partir de repeticiones en variabilidad van a tener esas consecuencias, y hay personas que a partir de una autonomía van extrayendo lo que es positivo y lo que es negativo. Mi opinión, mi visión es que dentro de, vuelvo a comentar, las capacidades que tenga el jugador y lo que pueda soportar, le demos esos estímulos a partir de que piense y decida jugando. Eso quiere decir que haya oposición, que haya un reto, que haya un desafío, que haya una inespecificidad inicial, a partir de que dentro de su repertorio a nivel motriz le demos un descubrimiento guiado de hacia dónde pueda llegar, y luego ya dentro de más dimensiones, dentro de una dimensión ya de más alturas, de más pasillos, y que los jugadores se vayan relacionando ya ante más niveles de oposición, pues tenga una autonomía y unas capacidades para entender el juego colectivo. Tenemos que iniciar desde el juego que comprendan más el nivel micro de esa ubicación, de ese perfil, de esa técnica situacional, de que aparte de que empleen la técnica adecuada o respetemos su técnica adecuada, sepa utilizar verdaderamente los conceptos de distancias de relación y la ocupación de espacios,
y a partir de aquí ya le dé un orden al juego para que tenga esa simulación en cuanto al aprendizaje. Muy bueno, muy bueno. Vale, y en cuanto a, si nos centramos un poquito más en el fútbol base en etapas más iniciales, estás comentando estos aspectos más micro. Nosotros, por ejemplo, trabajamos más situaciones de, pues, de predominancia de 2 contra 2, 3 contra 3, o a lo mejor 3 contra 1, dependiendo del aspecto táctico que quieras trabajar. Si quieres trabajar a lo mejor más control y pase, que haya esa superioridad numérica para que haya éxito. Si es conducción, pues a lo mejor situaciones más de igualdad para que el jugador tome esa iniciativa para conducir. ¿Qué variables, hablando de variabilidad que comentabas, qué variables crees que son imprescindibles para que el jugador viva ese juego lo más real posible? Bueno, habría que ver en qué contexto estamos, de una homogeneización en cuanto a un scouting de equipos preparativos, como puedan ser los clubes profesionales que tengan su academia o sus clubes, o si es un club más formativo o social que persiguen el vínculo deportivo con el social a nivel afectivo. ¿Qué es lo que más le puede ayudar en etapas iniciales? Como digo, dimensiones reducidas en cuanto a espacios y en cuanto a número de jugadores en interacción. No pensemos espacios reducidos a nivel de espacios reducidos para todo tipo de etapas, sino espacios reducidos para que ellos se comprendan dentro de unas posibilidades que le den significación. Es decir, la zona de intervención de balón y las zonas cercanas de balón. Si nosotros practicamos espacios en los cuales haya un índice de participación bajo, aparte de que va a producir frustración, aburrimiento, etcétera, no va a tener esa relación con lo que es el juego, con lo que es la colaboración y la oposición. ¿Qué tipo de formas didácticas podemos emplear más? Todo lo que son los juegos relacionales iniciales. Los juegos relacionales iniciales son juegos en los cuales hay pocos jugadores, pocos espacios y hay una inespecificidad inicial, es decir, no hay fases completas de juego. Fases en las cuales se puedan mantener y progresar, o mantener, progresar y defender, pero no hay esas relaciones completas de juego ataque-defensa a nivel de 2-3 alturas o a nivel de 3, 4, 5 alturas. Son parcialidades del juego a nivel sectorial o intersectorial, hablando deportivamente. Por supuesto, ellos no tienen que saber esto. Nosotros les tenemos que dar los marcos, las proposiciones, los contextos, las situaciones para que se relacionen, porque lo más importante es que el juego no desencadene al concepto. O sea, el concepto no tiene que ser encontrado. Los cambios de orientación, el tercer hombre, las temporizaciones, etcétera, etcétera. Sino lo que tenemos que intentar es que tenga ya personalidad propia el jugador. ¿Qué es personalidad propia? Aparte de darle responsabilidades, es decir, tomas de decisión a nivel de juegos motivantes para ellos, es que realmente busquemos que construyan relaciones interpersonales. La sociabilidad. ¿Por qué? Porque pensamos mucho en fútbol formativo y todos lo tenemos en mente, la colectividad táctica, o sea, las intenciones tácticas, los modelos, llámese de formación, llámese modelos de juego, etc. etc. Lo primero que tenemos que hacer es el amor al juego. Y el amor al juego es a partir de que se sociabilicen, a partir de jugadores y teniendo los conectores que se llaman espacios. Que a veces hay jugadores que van a sentir espacios que nosotros no sentimos, por lo cual también hay que respetarlo, y nosotros podemos pensar que puede haber una ventaja y ellos no la sientan. Tenemos que intentar acercarnos lo más posible a sus sentimientos, y eso es difícil. Eso es difícil, ¿por qué? Porque los distintos jugadores, según sus capacidades diferentes, según personalidades indefinidas, porque estamos trabajando con niños y en etapas iniciales, como bien me has indicado inicialmente, que me marquen en este tipo de etapa, están construyéndose y están en una fase egocéntrica, tienen una atención baja, tienen una sociabilidad y un marco a nivel de espacio-tiempo reducido, ¿vale? Y esto, claro, si nos acercamos ya a jugadores de un perfil de capacidad más alta a nivel innata, unos factores ambientales que nosotros le proponemos juegos
que realmente va a aprender, pues estaremos mucho más cerca de acercarnos a realmente que obtengan sus ventajas que para mí es fundamental en todos los clubes a nivel de fútbol formativo que establezcamos niveles de observación de DAFOS, o sea, DAFOS a nivel de habilidades, amenazas, oportunidades, etc., en todos los momentos de la temporada, que estemos totalmente receptivos a cómo va evolucionando el niño, porque no es lo mismo en una etapa sub-16 que los jugadores ya más se estabilizan, los jugadores ya tienen sus esquemas de pensamiento, nosotros tenemos que acercarlo a esquemas cognitivos más altos, pero el jugador pues va a partir más de sus capacidades naturales en etapas iniciales y nosotros tenemos que proponerle esos marcos. Por lo que en muchos clubes, y sobre todo a nivel internacional que me he encontrado, es que el entrenamiento es más autodirigido en estas etapas iniciales y tendría que ser al revés. O sea, en etapas iniciales dar más marcos de expresión a nivel de que nosotros realmente extraigamos de ellos y no ellos extraigan de nosotros, y en últimas etapas es esto, o sea, ya con una expresión, con unas capacidades, relativamente ya darles esos marcos a nivel de que limitemos, hablando no necesariamente de una coacción del juego, pero sí que limitemos esas ruedas de pases, esas evoluciones, esos movimientos defensivos, esos movimientos ofensivos, a partir de que haya variabilidad en etapas sub-16 en adelante. Pero en estas primeras etapas dar mucha importancia al juego y a las relaciones sociales. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo eso, destacar la complejidad del deporte, de que al final es un deporte colectivo, pero cada equipo lo forman X jugadores, depende de la etapa, cada jugador es un mundo y tenemos que, dentro de lo complejo o complicado que es, individualizar al máximo, que como ha comentado Cristian, pues tendrán unas necesidades emocionales diferentes a otros jugadores y ahí es el arte del entrenador de intentar detectar esas necesidades y ayudar al jugador. Así es. Y luego, sobre todo, lo que has comentado de en etapas iniciales, sobre todo, darles diferentes contextos, que haya variabilidad, que ellos tengan la capacidad de decidir, que sean creativos, que florezcan esas habilidades divergentes que luego, cuando ya sean más mayores, les ayudarán a tener un abanico de soluciones mucho, mucho más amplia. Fenomenal, Cristian. Yo creo que ha sido muy, muy rica esta parte y ha quedado súper, súper claro. Vale, y en cuanto a modelo pedagógico, has comentado antes el descubrimiento guiado. Nosotros como formadores, ¿cómo podemos abarcar ese tema? ¿Cómo podemos comunicar? ¿Qué feedback podemos proporcionarle al jugador para que sean significativos sin llegar, que creo que es lo más complejo, a coartar esa creatividad del jugador, a no tratarlos, por decirlo de alguna manera, como robots, que ellos a lo mejor perciban y que nosotros les demos la solución, que ellos mismos perciban e intenten tomar esa acción, solución que puede ser más significativa para ellos? Pues a ver, existen, lo primero es comunicación y relación, siempre a partir de la tarea, a partir del juego, una comunicación motriz, que nosotros presentemos un contexto, una situación de juego y ellos emerjan, porque nosotros podemos tener un comportamiento deseado, o sea, nosotros podemos perseguir, y esto no me gusta mucho cuando veo tablas de juegos, esas sesiones de entrenamiento en los cuales pone conceptos ofensivos, conceptos defensivos. Nosotros podemos pretender realmente que existan cambios de orientación, que exista tercer hombre, que exista juego en profundidad, pero no podemos perseguir realmente que exista eso como finalidad, sino perseguir más el comportamiento de juego interior, juego exterior, pasillos, etcétera, etcétera. Tenemos que darles, como bien has dicho antes, esa divergencia para que ellos se vayan relacionando con distintos tipos de medios para conseguir ese objetivo. El descubrimiento guiado va a ayudarse a partir de que nosotros propongamos esa situación de juego, nosotros demos comunicación inicial en cuanto a intenciones previas,
y ellos vayan desarrollando y nosotros demos ese feedback a nivel de preguntas, a nivel de afirmaciones para que ellos duden y a partir de que también variemos las formas de objetivos, porque podemos conseguir un objetivo a partir de que lleguen a una zona X o conecten con X jugadores, ya solo hay un medio y hay divergencia, o puede haber varios medios que lleguen por fuera, lleguen por dentro, puntúen de diferentes maneras y también haya diferentes medios. O sea, el tema de los medios, el tema de las herramientas para que lleguen a esas soluciones, no podemos cerrarlas porque ahí estaremos convergiendo, estaremos ya cerrando esa creatividad que bien has dicho. Todo lo que concierne a la creatividad, yo creo que viene dado por la originalidad. Tenemos que proponer que se proyecten las posibilidades del jugador. O sea, proyectar las posibilidades del jugador quiere decir que vayamos de lo natural del jugador a partir de su potencialización y a partir de esas debilidades que pueda tener, optimizarlas, mejorarlas y vayamos a provocar un jugador social. ¿Qué quiere decir un jugador social? Un jugador que todo lo que provoque sea un beneficio grupal. O sea, yo puedo tener algo propio, pero siempre irá en beneficio del grupo. A nivel también colectivo, yo puedo originar una acción a nivel sin balón o con balón para que se beneficie un compañero. Siempre todo lo que hacemos tiene que ir en beneficio de una interacción, de una acción grupal a nivel de obtener una ventaja que es su ventaja. O sea, nosotros podremos acercarnos a su ventaja, pero es su ventaja. Ellos son los que juegan y ellos al final son los que aprenden, porque la comprensión del juego no es explícita, sino es implícita. O sea, ellos comprenden y luego ya lo que interpretan es explícito, es lo que nosotros vemos, ¿vale? Y llegar a esa interpretación a que haya una dualidad entre nosotros y ellos, pues ahí es lo que choca. Y ahí es el feedback, es lo que has comentado tú. O sea, porque nosotros damos X información y el jugador, claro, va dándole vueltas a la cabeza, no sé lo que habré hecho, si realmente lo que estoy haciendo está bien. Claro, ahí es el problema. ¿Y cuándo tiene que intervenir el entrenador? ¿Cuándo tiene que intervenir el formador? Mejor dicho, pues tiene que intervenir realmente más en la orientación, más que en la afirmación. Es decir, tenemos que utilizar más el condicional que el imperativo. Damos muchas órdenes, provocamos en momentos temporales muy continuados instrucciones y tenemos que dejar al jugador que juegue. Y el jugador que juegue, porque si rompemos el hilo entre estímulo y acción, pues ya estamos provocando un conflicto. No hay una armonía de juego. ¿Por qué? Porque no le estamos dejando exteriorizarse. O sea, yo, si tengo que aprender a cocinar, lo primero, me puede apoyar en libros, pero voy a aprender a cocinar cocinando. O sea, yo tengo que cocinar para luego perfeccionar esa cocina. No puedo ser un autodirigido porque directamente voy a ser un robot. Y luego la comunicación motriz, que es la especificidad de la tarea. ¿Hay especificidad de tarea en cuanto a diseños? Claro, un juego a nivel posicional es mucho más específico que una rueda de pase, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que claro, como hemos dicho anteriormente, él puede tener su interpretación, puede tener su comprensión a nivel de que le marque más un ejercicio que otro, pero en cuanto a especificidad, juego-oposición va a tener colaboración, oposición y objetivos propios a nivel de que busque espaldas, que busque juego interior, que busque juego exterior, que busque recuperación inmediata tras pérdida de balón, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que esta es una aproximación de especificidad, la tarea. Luego ya está cómo le damos el enfoque a esa tarea. ¿Cómo le damos enfoque a esa tarea? A partir de los protagonistas, de los jugadores. Ubicaciones iniciales, ubicaciones dinámicas, zonas de interacción dentro de un espacio. Puede ser que haya 1, 2, 3 subespacios y que un espacio sea más pequeño que otro, con lo cual va a haber ya alteraciones en cuanto a cambios. Y toda la persona, todo el jugador que cambia, produce un aprendizaje. Puede ser menor o mayor, pero produce un aprendizaje. Y esto es lo que tenemos que perseguir, que haya adaptaciones a partir de sus capacidades naturales, produciendo variedad de ejercicios y variabilidad de soluciones, que haya divergencias.
Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Así es, súper interesante, sobre todo tener en cuenta esa variabilidad, pero siempre, supongo que compartirás la opinión, siempre y sobre todo en etapas iniciales, no desvirtuando la esencia del juego, que es que haya porterías, intentar que haya una direccionalidad del juego y sobre todo eso, intentar que haya al principio en etapas iniciales, fútbol base, una superioridad numérica donde exista ese éxito del gol, que sea un aprendizaje vinculado a lo emocional y que los chicos tengan al máximo el éxito que requiere ese lazo de unión entre el aprendizaje emocional y el superar el objetivo de la tarea. Fenomenal, Cristian. Vale, y en cuanto a más o menos una progresión que podemos abarcar así a rasgos generales para una programación del aprendizaje táctico, ¿qué contenidos podrían ser los más importantes al principio y luego podríamos progresar hasta llegar a la evolución del jugador? Bueno, te voy a hablar primero de formas didácticas y luego de contenidos que pueden emerger. Como te digo, lo importante son las relaciones interpersonales y de esas dimensiones a nivel reducidas, intermedias y colectivas van a provocar que, claro, si en dimensiones reducidas vemos una o dos alturas, no va a haber nunca esa intencionalidad a nivel de fijar arriba, de provocar terceros, etcétera, etcétera. O sea, todo va a ir en relación a una lógica del juego, ¿vale? En cuanto a formas didácticas, a ver, yo soy muy de provocar mucho juego a nivel de partidos en etapas iniciales, pero también dar esa cabida a juegos perceptivos. ¿Qué le llamo yo juegos perceptivos? Juegos en los cuales hay una orientación a nivel inicial predeterminada y a partir de sus capacidades y a partir del descubrimiento guiado que nosotros le demos, a partir de que haya un estímulo, de que un jugador defienda bajo, defienda alto, deje un espacio libre, o sea, mucho juego a nivel de orientación espacial, de lateralidad, de provocación de perfiles corporales a partir de que te ataquen de costado, te ataquen de espaldas, etcétera, etcétera, pero desde una acción predeterminada inicial y una acción específica final, ¿vale? No sé si me he explicado bien, ¿vale? Son juegos en los cuales los espacios son reducidos, hay una interacción de 2, 3, 4 jugadores como máximo, a nivel defensivo-ofensivo es un estímulo leve, es decir, no hay una acción a nivel opositoria a nivel inicial o colaborativa a nivel inicial real, sino que es luego a partir de ese estímulo donde se crea la toma de decisión y a partir de ahí ya juegos iniciales que conectemos zonas a partir de juegos de líneas de pase y de bloquear líneas de pase, juegos de progresión que avancen a zonas, dar siempre esa importancia que el niño relacione fases. O sea, no podemos jugar solo a mantener, no podemos jugar solo a progresar, no podemos jugar solo a presionar, porque luego llegan a categorías superiores y hay equipos, hay jugadores que saben realizar primeras secuencias, primeras circulaciones de balón bien y luego se atascan, o al revés, jugadores que solo saben finalizar y no dan esas primeras líneas de pase para que su equipo progrese, o jugadores que cuando recuperan el balón no saben lo que hacer, a nivel de que solo haya ataque-defensa y no haya ataque-defensa-ataque. Es decir, siempre enlazar a lo que sea lo más específico posible. ¿Y qué le llamo yo específico posible? Acercarme a lo que es el juego. O sea, no hablo de especificidad en cuanto a modelo de juego, en cuanto a sistema. Esto es otro marco, porque muchas veces los sistemas es una pregunta que se dice o se cuestiona mucho en redes sociales o se habla mucho. ¿Sistemas importantes o no importantes? Claro, si el sistema es como finalidad o como aspecto primordial del fútbol formativo sería un error, ¿vale? El sistema tiene que ser una referencia posicional y espacial de los jugadores. Posicional y espacial. No podemos jugar al sistema, sino que los jugadores tienen que vivir bajo varias referencias, no solamente una ni dos, sino tienen que jugar bajo bastantes sistemas
¿vale? Y a partir de ahí exteriorizar su juego, o sea, que el jugador no esté atado a una posición y el jugador sepa realmente, y más en los equipos preparativos, por supuesto, que ya tienen un estilo en cuanto a idiosincrasia, en cuanto a cultura, que hay un estilo de juego más marcado que otro, pero sin desechar los otros estilos de juego. ¿Por qué? Porque en un partido de fútbol se dan todo tipo de estilos, todo tipo de estilos. Una cosa es que emplees o sensibilices más con un estilo que con otro y emplees ese estilo. Pero los jugadores sabemos que llegan muy pocos al fútbol profesional, por lo que tenemos que vivir bajo una estabilidad en los juegos y una inestabilidad en los juegos. Tenemos que preparar primero que haya desequilibrios, que haya espacios a la espalda, que haya espacios entre líneas, que haya espacios en costado. Podemos desde la simetría o desde la simetría, el juego es inestable en sí. O sea, el juego, en cuanto se mueve el balón, ya sabemos que se mueven los jugadores. Hay una dinamicidad, puede haber un equilibrio, pero lo más normal es que luego haya desequilibrios. Y es lo que va a desencadenar el juego. De esos juegos iniciales, relacionales, nos vamos a ir a juegos ya relacionales estructurales. Rondos, juegos de posición. Los juegos de posesión vamos a reducirlos si no hay una direccionalidad a esos juegos relacionales iniciales, al igual que los juegos de finalización, lo que llamamos oleadas, lo que llamamos ataques y defensas a nivel de 2-3 jugadores, 2 contra 2, transiciones, etcétera, ¿vale? Y de esos juegos relacionales estructurales nos vamos ya a ir a juegos estructurales, que son los juegos de situación, ataques y defensas, ya, y recalco otra vez, variabilidad. O sea, no es un 5 contra 5 todos los días, sino dense de 5 contra 5 que jueguen 2-1-2, que jueguen 1-3-1, ir variando, ir cambiando espacios, ir cambiando que un jugador tenga que reequilibrar porque ha perdido posición, etcétera. Prepararlos desde la simetría y desde la simetría, ¿vale? Y tener presentes los partidos. ¿Qué podemos introducir a nivel de que tengan estructuraciones ya un poco más dirigidas? Ruedas de pase, evoluciones, orientaciones defensivas, pero siempre intentando que lleguen de A a D o que lleguen de inicio a finalización a partir de diferentes circulaciones o a partir de diferentes estímulos que nosotros podamos provocar. Y esto, claro, tiene que tener ya una adaptación del jugador a que no siempre se empieza por fuera, sino se puede iniciar por dentro, haya descargas, haya giros, no coartar los giros, saber siempre qué capacidades tienen los niños, porque decimos siempre, no, si estás de espaldas, dala de cara, ¿por qué no se puede girar ese jugador? O si estás en inferioridad numérica, aguanta defendiendo, ¿por qué? Si ese jugador puede entrar, tiene capacidad para recuperar, ¿por qué? O sea, no podemos entrar siempre dentro de la racionalidad, sino también la espontaneidad y sobre todo a qué puede llegar ese jugador y progresar, evolucionar, es importantísimo. Y ya no digamos en jugadores que tienen distintos niveles, ahí ya es muy difícil que el entrenador o tendría que tener la suficiente habilidad de que haya jugadores que evolucionen y haya otros jugadores que no involucionen, no se estanquen. Y ahí es el problema de los clubes formativos y los clubes que ya no son AS. En los clubes AS normalmente hay una homogenización de jugadores de capacidades más adaptativas a variaciones. Pero en equipos B y C ahí es el problema, que los entrenadores no saben realmente evolucionar en cuanto a una progresión metodológica. Porque hay jugadores que van bien, hay jugadores que van mal, hay jugadores que se frustran, hay jugadores que van muy sobrados, etcétera. Y ahí es donde hay que ir realmente. ¿A qué es lo más adecuado? Sí, realizar diferentes grupos dentro del mismo objetivo e ir estimulando los constreñimientos, las reglas de provocación, etcétera, etcétera, e ir variando espacios en cuanto a dimensiones y en cuanto a participación, o directamente dar feedbacks individuales. A jugadores limitarles y a jugadores darles más libertad. Y ese es el tema, ese es el problema que no se habla mucho, pero que existen en muchos clubes de barrio, muchos clubes formativos, que es
totalmente la heterogeneización, las diferentes capacidades de los jugadores que te puedas encontrar en un mismo equipo. Así es, la verdad es que es un tema complejo, sobre todo para el formador, porque afrontarlo correctamente, a ver, siempre intentarás buscar lo mejor para tus jugadores, tus futbolistas, Sí. pero bueno, es ahí también Y Nico, el que más los perdona, conoce. Dime. te he hablado de formas didácticas, rápidamente te voy a hablar de contenidos. Generalmente, etapa inicial, micro, ubicaciones, no ubicaciones en cuanto a posiciones, sino ubicaciones en cuanto al marco espacio-temporal. Saber si estoy obteniendo una ventaja moviéndome a la izquierda, moviéndome hacia balón, moviéndome hacia adelante, haciendo una trayectoria diagonal, curvilínea, rectilínea, etcétera, etcétera. Luego, a partir de esa ubicación, perfil corporal e intenciones a nivel de utilizar bien la técnica, voy dando ya un marco a nivel de orden y desorden. Orden y desorden, estar a diferentes alturas, estar profundos, estar en diferentes pasillos, ritmos de juego, saber cuándo pausar, cuándo acelerar, utilizar bien conceptos ya micro a nivel de ubicación, a nivel de perfil defensivo, disuadir, etcétera, tema de despejes, etcétera, y ya en últimas etapas dar contenidos a nivel estructural, a nivel de referencias posicionales ya con 2-3 líneas, capacidades a nivel de elegir bien los tipos de presión, o bien el tema de reducción de espacios y conceptos ya mucho más avanzados como es el parar carreras, defender paredes, etc. Fenomenal. Pienso igual que tú, Cristian. Yo creo que los formadores que nos estén escuchando es importante que tengan súper claro eso, que primeras etapas al final es más centro de juego, el que es los más cercanos al balón, el que es el poseedor, luego el compañero del poseedor, tener claro cuándo aprovechar el espacio, cuándo puedo acercarme, cuándo un poco alejarme, y poco a poco, como vaya progresando en ese momento con balón, pues ya jugar con alejados, ver cómo podemos orientarlos, que tengan claro cómo pueden ayudar al compañero, tanto con el balón, sin el balón, y luego, si en momentos sin balón, pues tener claro desde el principio los aspectos del defensor más directo, para los perfiles que tú comentas, esa carga, esa entrada que pueda haber, luego el defensor más indirecto, pues lo que tú dices, cuando llega el balón, cuando saber alejar, cuando saber hacer la cobertura, y poco a poco ir haciéndolo de lo más pequeñito de ese centro de juego a lo más macro. Yo creo que es súper importante, y que los formadores se van a llevar una buena idea de cómo gestionar y cómo meter esos contenidos poquito a poco con todo lo que hemos hablado en la charla. Fenomenal, Cristian. Y nada, para ir terminando, ¿qué consejos les proporcionarías a los formadores de cara al futuro? ¿Qué tips les recomendarías? Bueno, el primero es conocer a los jugadores. Conocer realmente, hablamos de producto, hablamos de material, pero hablamos de que el jugador es en grupo, es conjunto. O sea, no hay un jugador individual. Las individualidades son para que haya ventajas colectivas. Eso es lo primero, conocer al jugador. El segundo, realmente saber la comunicación con ellos a nivel de juego, a nivel pedagógica y a nivel, sobre todo, de orientar sus correcciones a nivel de evaluaciones, a nivel de observaciones directas. El tercero es realmente tener una progresión metodológica, tener esa variabilidad de situaciones en cuanto a lo que es el juego, que se acerque lo más real posible al juego. Y lo cuarto es la paciencia. O sea, tenemos que tener en cuenta que son niños que evolucionan de diferente manera. Esto podéis... voy a decir un par de autores que pueden también acercarle a esto. Piaget, por ejemplo, les va a ayudar mucho a nivel del constructivismo, que les pueda ayudar a nivel de esos plazos que pueda tener el niño en sus diferentes aprendizajes. Y bueno, todo lo que son todos los sistemas complejos de Capra, de Morin, etcétera, les va a ayudar a que no haya fragmentaciones del juego, a que se entrene realmente en conjunto, ya pueda ser en fases más completas, ya puede ser en fases incompletas, pero realmente que todas las situaciones intenten tener oposición
intenten tener un reto y un desafío para el niño. Tiene que ser siempre motivante y tiene que tener siempre ese aliciente de que yo con mi compañero, al menos 2 jugadores, puedan eliminar o 1 o 2 jugadores, o al revés, puedan obstaculizar a nivel defensivo a 1 o 2 jugadores rivales. Siempre intentar evolucionar en eso, en dimensiones, en número de jugadores y luego en esa interacción a nivel social, que al final es lo que se lleva en la relación grupal y esas emociones, como tú has dicho, de que el entrenador no se lo cargue, de que el jugador se emocione y que nosotros, desde ya el fútbol formativo, ya no hablamos de colegios, ya no hablamos de escuelas, etcétera, etcétera, le demos pautas, le demos tips a que el niño controle lo más posible sus emociones desde el inicio. Y eso se realiza jugando y se realiza luego teniendo una buena comunicación, no solo verbal, sino a nivel visual, con imágenes que podamos proporcionarle, porque el jugador recuerda, aprende. El cerebro aprende siempre con una emoción. Esto lo decía Francisco Mora, el neurocientífico. O sea, está todo lo relacionado. No podemos dividir lo que es el pensamiento del jugador con el acto del jugador. Está totalmente entrelazado. Así es, tenemos que tener mucho cuidado con el tacto, esa relación, esa comunicación que sea bidireccional, en tenerlos a ellos en cuenta, lo que opinan, lo que piensan, lo que sienten, y me quedo sobre todo con el punto de la paciencia. Tenemos que entender que al final etapas fútbol base va a ser caos, algunos, como tú has dicho, van a tener esa gen innato de que se les dé mejor, que tengan motrizmente más eficacia, más éxito, otros jugadores futbolistas pues que les cueste un poquito más, sobre todo esa paciencia, dejarles que se autoorganicen, entender la complejidad del cuerpo humano, el deporte, relacionarlo todo y aprovechar sobre todo pues en etapas formativas esa plasticidad neural que van a tener, que van a ser esponjas, van a ser esponjitas, como yo los llamo, y ayudarles con alegría, con felicidad, ayudarles a que disfruten del deporte. Y como hemos comentado antes, al final, a la larga, siempre no llegan todos, por desgracia, así que por lo menos se crea una adherencia al deporte, que no haya esa especialización temprana, que creen un vínculo emocional positivo con el fútbol, con su deporte favorito y con los hábitos de saludables que tiene la actividad física en general. Pues nada, Cristian, un verdadero placer. Yo creo que mucho contenido, además de mucho valor, mucha riqueza. Los formadores yo creo que con papel y boli tienen que llenar la hoja porque hay muchas cosas que apuntar para llevarla luego a la práctica. Agradecerte tu tiempo. La verdad que ha sido una charla muy, muy amena y de un valor brutal, así que nada, agradecerte el haber participado en el podcast de Fútbol Base 10. Muchas gracias, Nico, por la invitación y por el espacio que hemos compartido y nada, también pues totalmente abiertos a la interacción con los distintos oyentes que me puedan compartir sugerencias, inquietudes, etcétera. Estamos abiertos a todo y esto es lo que nos ayuda a crecer. Así es, seguro que también te agradecen los oyentes, los autores que les has citado, seguro que si buscan encuentran información muy valiosa. Y nada, por último ya para cerrar, recordaros que podéis suscribiros al canal de Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, a las diferentes plataformas de podcast Fútbol Base 10. Gracias por estar ahí una semana más, por estar en el episodio de Cristian y nos vamos escuchando. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.